Muy buenas tardes, bienvenidos al conversatorio La Revolución de Octubre de 1944 y el Movimiento Estudiantil Universitario, un encuentro intergeneracional. En esta actividad académica, para poder realizarla, el día de hoy tenemos como invitados al licenciado Jorge Arriaga Rodríguez, al licenciado Carlos Oliva, y a la compañera Nelly Sutuk de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Nos acompaña como parte de las autoridades de la Escuela de Ciencia Política el director, el maestro Mike Angelo Rivera Contreras, quien también forma parte de este panel de expertos con el cual pues vamos a desarrollar esta actividad. A todos los presentes les agradecemos el haberse conectado a esta actividad que por problemas técnicos pues la tuvimos que transmitir unos minutos después. Como primer punto, tenemos las palabras de inauguración por el director de la Escuela de Ciencia Política, maestro Mike Angelo Rivera Contreras. Muy buenas tardes, licenciado Juan Carlos Guzmán, a nuestros invitados, a Nelly Sutuk, quien forma parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios, a nuestro buen colega, amigo y profesor, licenciado Carlos Oliva, y por supuesto también al buen colega, amigo, el maestro Jorge Arriaga. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio donde efectivamente, pues, como bien ya se mencionó con anterioridad, el título en principio es conmemorar esos ya más de 70 años de la gesta revolucionaria, un periodo que todos valoramos, celebramos y aplaudimos como una gesta histórica. Pero por otro lado, paralelo a ello, vamos a tratar de analizar, reflexionar sobre cuál ha sido el recorrido de los procesos, de los movimientos estudiantiles. Y es que este es un tema fundamental y muy importante porque la participación de los estudiantes universitarios en diferentes etapas y en momentos históricos de la vida política, social y económica del país ha sido sumamente relevante. Vemos cómo la misma asociación de estudiantes, precisamente en este festejo que se conmemoran los más de 70 años de la Revolución de Octubre de 1944, coincide también prácticamente con la celebración de los 100 años de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, movimientos estudiantiles vinculados siempre, por ejemplo, a otra forma también de hacer presencia y de alguna manera de hacer sátira de la realidad, como es el movimiento de la huelga de Dolores, pues inició en 1898, estamos hablando de más de 100 años también de presencia histórica. Y efectivamente, hoy en día, ya cuando nos encontramos en 2 décadas después de un nuevo siglo, en el siglo XX, con una pandemia y con una situación al final de cuentas muy similar a aquellos reclamos que se tuvieron hace décadas atrás, pues sigue permanente. Se suman otro tipo de inquietudes, otro tipo de reflexiones y es muy importante porque este análisis intergeneracional nos permite también ver qué es lo que hemos hecho, hacia dónde se dirige y hacia dónde se encamina el, las pretensiones y las luchas estudiantiles a nivel universitario. En la participación que tenemos el día de hoy, pues por parte de Nelly de AU, pues forman parte de la gente joven, de las nuevas generaciones que incluso nacieron después de la firma de los acuerdos de paz, de un proceso de transición democrático. Sin embargo, adquieren un compromiso y una responsabilidad muy importante con su sociedad, con el país y con la universidad, lo cual es muy valioso. Tenemos la participación también del maestro Jorge Arriaga, quien tuvo la oportunidad de compartir en su momento también participando a través del movimiento estudiantil Frente, en aquel momento en los años 70 con Oliverio Castañeda de León. Y él, pues yo creo que es muy importante también ese pensamiento que tiene de cómo se vivió en ese momento, que también se conmemora, pues también la muerte de Oliverio Castañeda de León, porque fue precisamente al
en una caminata que tenía que ver con la conmemoración de la institución. Y otro lado también el maestro Carlos Oliva, que forma parte de una generación intermedia, ¿verdad? Donde pues también tiene análisis, participación y reflexión importante del movimiento estudiantil universitario. No está de más decir que estuvo muy hermanado con el movimiento estudiantil de la educación media, que tuvo una participación preponderante también en el país. Y toda esta reflexión nos va a conducir entonces a tener en este espacio precisamente ese análisis que se tiene de de estos diferentes momentos históricos, de estos contextos que de alguna manera han marcado la historia y la vida política, social y económica del país y hacia dónde nos encaminamos. Entonces, como Escuela de Ciencia Política, nosotros pues nos sumamos a esa celebración, a esa conmemoración de esos 10 años de Primavera Democrática, que fueron los que de alguna manera allanaron la posibilidad de que se respetaran los derechos en diferentes ámbitos y que tuviéramos la posibilidad también de ver cómo se pueden hacer cosas importantes en el país, a pesar de que fue en un periodo corto de tiempo. Así es de que sin más, pues la bienvenida a nuestros invitados y por supuesto a todos ustedes, a la comunidad de la Escuela de Ciencia Política y a la familia universitaria que va a ver esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mike Ángelo Rivera Contreras. Dejamos en uso de la palabra al licenciado Jorge Arriaga Rodríguez, historiador, quien fue miembro del secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios en los momentos más difíciles de la historia de la Universidad de San Carlos, específicamente en el año de 1978. El licenciado Arriaga fue docente de la Facultad de Ingeniería y también de la Escuela de Ciencia Política. Le escuchamos, licenciado Arriaga. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Agradeciendo que me hayan invitado a este conversatorio. Pues fíjate que recientemente tuve la oportunidad de leer un documento respecto al proceso contrainsurgente que se llevó durante los años 70. Una de las cosas que me llamaron la atención profundamente fue que un coronel en una universidad privada afirmó lo siguiente, y era que el ejército se había propuesto tres objetivos. Destruir el Ixcal, el Quiché y destrozar la Universidad de San Carlos. ¿Cuál era el problema de la Universidad de San Carlos en ese momento? En primer lugar, nos estamos encontrando en un momento en el cual el terremoto de 1976 había revelado la verdadera naturaleza social del pueblo guatemalteco. Éramos una sociedad con profundas y serias limitaciones. Y esto motivó que la población se organizara a través de diversas formas: el movimiento estudiantil de enseñanza media, el movimiento de pobladores, las asociaciones estudiantiles que participan de una manera efectiva en el proceso de reconstrucción, hace que el estudiante cobre una realidad cobre una conciencia cara a cara a la realidad. No era un problema de teoría, era un problema de concreción de todas esas profundas contradicciones que habían en nuestro país, ¿verdad? Cuando la gente es voluntariamente movilizada a los lugares donde más había afectado el terreno. Y entonces, en 1977, en julio, el 28 de julio de 1977, secuestran a un joven universitario, Robin García,
Y durante 3 días salimos todos los estudiantes universitarios, pero fundamentalmente los estudiantes de la enseñanza media, a exigir que aparezca con vida Robin García. Y empezamos todos a unirnos de una manera espontánea para exigir que tanto Robin como Aníbal Caballeros retornaran a casas sin mayores daños físicos. Sin embargo, el sistema y el régimen del general Kelaueru García no responde de una manera efectiva. Y los paramilitares, los pelotones de la muerte, como se les conocía, actúan de una manera extrema, y tanto Robin García como Aníbal Caballeros aparecen cruelmente torturados y asesinados a martirios. Esto derivó en un rechazo a las políticas de violencia que llevaba a cabo un Estado militar contra insurgentes. Recuérdese que para esta época ya los movimientos insurgentes estaban en todo el territorio nacional. Robin García es enterrado, llevado al cementerio en medio de una profunda indignación de los jóvenes, y de ahí es donde aparecen por primera vez los claveles como un símbolo de rebeldía de la juventud de ese momento. Esa marcha, cuando se entierra a Robin García, es una marcha apoteósica, masiva. No se pudo contabilizar la cantidad de jóvenes que asistieron. Imagínense ustedes unidos los estudiantes de enseñanza media y los estudiantes universitarios en un solo repudio, en el cual expresaban: estamos hartos de sangre, estamos hartos de que nos persigan, estamos hartos de no tener un futuro que nos permita a nosotros desarrollarnos de una manera libre y en un estado de bienestar. Estaba a colación lo de Robin García porque con él empiezan las movilizaciones estudiantiles a ocupar las calles, exigiendo que exigiendo primero detener esos niveles de violencia que se estaban manejando, mejorar las condiciones de vida de la población. Eran, por ejemplo, no al incremento de la energía eléctrica, no al incremento del transporte, que se le pusiera un límite a la canasta básica, etcétera. Sube al poder en 1978, precisamente uno de los presidentes más sanguinarios de la historia de Guatemala. Y él es Romeo Lucas García, que se denomina un presidente popular, ya que él afirmaba que en el interior del ejército se le discriminaba por el hecho de ser indígena. Gana las elecciones él, y la respuesta a las demandas de la población es inmediata. En menos de un mes empieza a disolver aquellas marchas que se exigían mejoras en las condiciones de vida de la población. Terremotos seguían latentes. En el 20 de octubre de 1978, ya la organización estudiantil estaba profundamente fortalecida.
habían dos expresiones políticas al interior de la universidad. Uno era el Frente Estudiantil Robin García en la universidad y en la secundaria. Todas las facultades tenían una seccional del Frente Estudiantil Robin García. Y la organización Frente, que era la organización a la cual yo pertenecía, también teníamos no solo los referentes en enseñanza media, sino los referentes en cada una de las facultades. La actividad contrainsurgente se empieza a manifestar de una manera intensa cuando los escuadrones de la muerte, que eran varios, les voy a comentar dos o tres, el Jaguar Justiciero, la Mano Blanca, el NOA, etcétera, el Movimiento Nacional Anticomunista, etcétera, y empiezan a mandar una serie de amenazas en el cual se publicaban las listas de todos aquellos que iban a ser ejecutados por estos organismos militares, todos íntimamente ligados al Estado, al gobierno en turno, al ejército de ese momento. Creo que lo que decía este militar y esas movilizaciones que eran llevadas a cabo por la Asociación de Estudiantes Universitarios hicieron que tanto el ejército y todo este modelo contrainsurgente enfocara a la universidad como una institución que atentaba a los intereses tradicionales, no solo del ejército, sino de la oligarquía, sino también de la influencia efectiva que tenía el gobierno de los Estados Unidos. Esa trilogía perversa es la que va a llevar a cabo toda una política de exterminio que posteriormente fue clarificado como un genocidio claro y preciso en Guatemala. Los estudiantes universitarios estábamos claros de esas condiciones tan adversas en las que nos movíamos. Lo que no, creo, tuvimos claro fue precisamente al extremo que ellos llegaron a desarrollar en esta política contrainsurgente. Posteriormente, o mejor dicho, en el 20 de octubre de 1978, en una manifestación en donde participamos conjuntamente con todas las organizaciones populares que posteriormente llegarían a formar el Frente Democrático contra la Represión, que era un organismo de carácter popular que aglutinaba a todas aquellas organizaciones democráticas. Empieza una campaña de secuestros y asesinatos selectivos, en el cual la universidad, como dije, no está al margen de ello. La universidad está enfocada, tal como lo explicó este señor recientemente, en una universidad privada. Oliverio era uno de los que había aparecido en estas listas en el cual se le amenazaba de muerte. Y las organizaciones estudiantiles empiezan a tratar de activar y de apelar a los derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho a la organización, etcétera. Hechos que no respetan el Estado contrainsurgente, el gobierno contrainsurgente. Y la universidad empieza a ser atacada de una manera sistemática
hombres, jóvenes, hombres y mujeres, se integran de diversas maneras a la lucha popular. Hay algunos que es tal su nivel de expresión, no solo de conciencia, sino de situación de seguridad, que pasan a engrosar las filas de las organizaciones revolucionarias. Otros se integran a los frentes populares que existían en ese momento. Otros, como el caso de estos 14 estudiantes que son asesinados vilmente por un jeep el 1 de julio de 1981 en la universidad. Fíjense lo que les voy a decir. Eran jóvenes que no estaban integrados al movimiento estudiantil, pero que su estado de conciencia hacen desafiar al terror impuesto contra la universidad y que asisten a recibir sus clases a sabiendas del riesgo que ellos podían correr. En un acto de represión extrema, entra este jeep a la Universidad de San Carlos y mata a 14 estudiantes, 7 en la parada de buses, que está en la antigua parada de buses, que está en el Boulevard Universitario, y otra parte, y otros 7 en lo que va desde la hoy llamada Plaza de los Mártires hasta la Facultad de Agronomía. Estudiantes son secuestrados, estudiantes son asesinados de una manera impune. Y tal vez uno de los casos que a mí en lo personal llama siempre la atención es el caso de la estudiante de trabajo social Aura Vides. Aura Vides, miembro del secretariado de 1978, que tan solo con 18 años pasa a formar parte, 19 años, pasa a formar parte de la dirección de la Asociación de Estudiantes Universitarios, y 3 años después, a la edad de 21 años, es secuestrada y posteriormente su cuerpo es tirado en un antiguo campo de fútbol dentro de la universidad. Aparece sin uñas, sin ojos, sin pechos, cruelmente torturada. A ella, compañera grande, amiga, hermana, le vamos a dedicar un homenaje en una actividad próxima que se llama. Entonces, la universidad opta por un proyecto o es situada en un proyecto popular que está buscando nuevas formas de conducción, no solo política, sino económica, no menos lo social, obviamente, ¿verdad? Y que la única respuesta que obtiene es a la Universidad de San Carlos, a la Asociación de Estudiantes Universitarios, nos llegaban a nosotros diverso tipo de situaciones. Nos hacen llegar distintos tipos de invitaciones del interior. Y una de ellas es asistir a ver y ser testigos de los efectos de la masacre de Panzós. La masacre de Panzós, en donde mueren más de 133 quechíes en una lucha contra terratenientes de la región y nuevos propietarios que se están apropiando de la tierra, son acribillados en el parque de Panzós, y donde la universidad y especialmente la Asociación de Estudiantes Universitarios con su representante Alfredo Baiza asisten a ver los efectos de esto. La AEU
no solo era una expresión estudiantil, sino que también era una expresión de los sectores populares. Siempre buscaron a la Asociación de Estudiantes Universitarios para resolver diversos tipos de litigios, para intervenir a favor de los casos que se estaban dando. Si hay algo que manifestamos con alguna regularidad, es decir, el secretariado de 1978 empezó a vivir cara a cara con la muerte. 7 compañeros de 14 fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos. Estamos viendo que es una asociación que se mueve dentro de un conflicto tal que es afectado en todas sus estructuras. Un conflicto que no solamente afecta a estudiantes, sino a profesores, y también a trabajadores universitarios. Déjenme decirles e invitarlos. Este 30 de octubre, en la Universidad de San Carlos, vamos a inaugurar el Muro de los Mártires Universitarios. En ese muro tenemos 735 nombres de estudiantes, profesores y trabajadores que fueron víctimas de ese conflicto, esencialmente de ese conflicto. Y tal vez el año más extremo para la Universidad de San Carlos, que se inaugura de una manera mucho más intensa con Robin, con Iberio, con Aura Marina Vides, es en el año de 1981. Año que casi tiene la mitad de todos los mártires universitarios. Un año en donde los estudiantes iban exponiendo su vida a tratar de recibir clases. ¿Cuál es el rescate que podemos hacer de todo esto? Los sectores medios integrados dentro del movimiento estudiantil universitario tiene claro que una manera de poder avanzar no solo en la búsqueda de una universidad académica, científica, democrática, pública, laica, era defender el espacio de la autonomía universitaria. Entonces ya se empezaba a hablar de la necesidad de una reforma universitaria. Eso cobra sus... Recuérdense que en 1989 el Consejo Consultivo y el Consejo Ejecutivo de AEU prácticamente son desaparecidos. Hay toda una generación de dirigencia estudiantil que hoy se aglutina alrededor de lo que se denomina Redes 89. Es toda una generación dirigencial que prácticamente desapareció. Ser estudiante en periodo del conflicto era peligroso. Ser dirigente estudiantil en el periodo del conflicto era una situación social de alto riesgo. Pero quiero terminar con una cuestión importante. Los compañeros que estuvieron ligados a los movimientos estudiantiles de esa época, yo puedo decir con certeza que todos y cada uno de ellos actuaron de una manera consciente y reconocieron los peligros que eso llevaba consigo mismo. Fueron gente que estuvo clara del papel que le tocó jugar en ese momento de vida. No hay ingenuos,
Aquí hay seres humanos que estaban y necesitaban cambiar este modelo de desarrollo que hoy por hoy nos tiene sumidos en uno de los peores países de América Latina, donde cualquiera puede vivir, no digamos las mujeres. Este 30 de octubre, en la Plaza de los Mártires, vamos a revelar estas placas y esperamos que muchos de los compañeros nos acompañen. Vamos a honrar a nuestros mártires de una manera solemne. Vamos a dar lo que les corresponde y es precisamente un espacio en la universidad. Aquellos compañeros que se integraron a las organizaciones por ver cerrados sus espacios. Tal el caso de Iliana Solares, compañera de la Facultad de Ingeniería, que fue secuestrada, posteriormente llevada a la Escuela Politécnica y hasta ahora desaparecida. También vamos a honrar su memoria. Memoria que nos lo obliga de una manera digna una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condena al Estado por semejante criminal. Pero déjenme decirles también que esta dirigencia eran estudiantes comunes como cada uno de nosotros. Estuvimos en nuestras aulas, recibiendo nuestros respectivos conocimientos de acuerdo a nuestras carreras. Todos estábamos plenamente integrados a nuestra educación, todos estábamos plenamente integrados a un proyecto político vía, así como la del 44-54, cambiar y alterar el curso de este modelo de desarrollo que es oligárquico y agroexportador. Vamos a seguir en esta plática posteriormente y están invitados para este 30 y para este 20 de octubre a las 9 de la mañana en el lugar donde fue asesinado vilmente nuestro dirigente estudiantil Oliverio Castañeda. Estaremos ahí presentes poniendo una corona y rodeando su placa con los claveles que son el símbolo del martirologio y es el símbolo de la lucha de los estudiantes universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jorge Arriaga, por su participación. Invitamos ahora a la compañera Nelly Sutuk. Ella es miembro del actual secretariado de AEU, es estudiante de la Escuela de Trabajo Social. El tiempo es suyo, Nelly. Muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Pues bueno, espero me vean porque acá estoy viendo un poquito fuerte. Pero bueno, hablando un poquito del movimiento actual dentro del movimiento estudiantil, de cómo la lucha en un momento se pierde, porque menciona Jorge todos los atentados que hicieron, todas las cosas que hicieron por desaparecer el movimiento estudiantil y las desapariciones a miles de estudiantes que hicieron, incluso tenemos hoy presente a varios dentro de su lucha. Esto es tan, pero tan presente que llega un tiempo en donde se pierde la Asociación de Estudiantes Universitarios en manos de Jorge Giles. Conociendo esto y teniendo esta base de contexto, creo que podemos partir desde cómo se pierde la representatividad estudiantil, cómo el interés del estudiantado decae, cómo es indiferente, cómo vemos y normalizamos la violencia dentro de la universidad, porque esa es una de las cosas que también tenemos que hablar dentro del movimiento estudiantil como tal. También entran muchas cosas, como la participación de las mujeres se hace de menos, cómo se empiezan a hacer
todos este tipo de cosas dentro del movimiento, pero también vemos un lapso importante del tiempo, como a través de todas las cosas que ellos hicieron, también hay un grupo de estudiantes que quedan muy conscientes de ellos y realmente esta conciencia tal vez debemos a que son familiares de en su momento representantes estudiantiles de antes, o podemos ver también a esos estudiantes que realmente se involucran, que están interesados, que tienen buenos docentes dentro del aula, y eso es muy importante hablar, porque un docente dentro del aula despierta demasiado a un estudiante, hace que reavive esa llama, la parte social, la parte de memoria histórica que debemos de tener los estudiantes sancarlistas es de suma importancia. El ver también, el conocer nuestra historia que está pasando. Hay muchos estudiantes que actualmente tal vez no conocen la historia como tal, quiénes fueron sus representantes en dicho momento. Incluso hay varios estudiantes que actualmente no conocen ni a los representantes de su escuela. Se vive actualmente no una indiferencia como tal, algo que tal vez se ha estado trabajando, que podemos ver dentro de todo esto, pero vemos un momento en donde resurge el movimiento estudiantil. Siempre estuvieron organizándose, siempre estuvieron en grupos pequeños platicando, y es ahí el trabajo de hormiga. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo los estudiantes empiezan a reavivar la llama? ¿Cómo empiezan a organizarse a pesar de que tienen tal vez muchas diferencias dentro de sí, a que no piensan igual, pero los une una lucha? Y esto es lo más importante que podemos ver dentro de la recuperación de AEU. Y es asombroso porque tal vez yo no estuve en su momento, pero de esto se trata. Por lo menos en trabajo social nosotros vemos una de las ramas de que cómo se da el conocimiento, y se da hablando de una persona a otra. Y eso es lo que pasa en el movimiento estudiantil. Cuando uno se informa, cuando uno se involucra dentro de todo este proceso, uno empieza a conocer solo que hay que tener cuidado y acercarse a las personas correctas dentro de esto. Esto justo pasa conmigo. Empiezo a involucrarme un poquito desde primer semestre y empiezo a conocer las luchas. Ingreso a la universidad en el año 2017 y esto ya había empezado mucho tiempo antes, ¿verdad? Realmente los estudiantes que estuvieron dentro del movimiento de la recuperación de AEU tal vez no son renombrados. Hay mujeres, hay hombres que trabajaron dentro de todo este proceso y realmente hicieron un trabajo de sumamente importancia, y es por ello que hoy tenemos una asociación estudiantil a la cual podemos recurrir. Tal vez sus nombres no son muy escuchados, tal vez se quedaron con la satisfacción como tal de poder tener esa lucha en su momento, y no estamos tan lejos de la realidad de lo que mencionaba Jorge. Los mismos grupos en la universidad, las mismas personas que cooptaron el movimiento estudiantil, llegaron en su momento a amenazarlos de muerte, llegaron en su momento a intimidarlos, llegaron en su momento a seguirlos, a muchas cosas. Eran personas que vivían en constante peligro como tal, y tal vez, como repito, sus voces no son muy escuchadas de ese momento. Dentro del movimiento estudiantil logramos observar muchos cambios que marcaron la diferencia en el precedente histórico. Vemos la recuperación de AEU, pero cómo se empiezan a organizar 5 pequeñas asociaciones. Las asociaciones como tal empiezan a moverse, incluso vemos cómo esto empieza en ingeniería, agronomía, veterinaria y ciencia política. Empieza desde ahí y empieza con una pequeña charla, y es ahí en donde nosotros podemos ver cómo el sentir, la comunicación entre estudiantes es de suma importancia para poder llegar al contexto actual, en donde aún no se ha recuperado del todo, y la representación estudiantil, el movimiento estudiantil es muy amplio. Para hablar de esto tenemos que encapsular y crear todo lo que hay dentro de la universidad, jóvenes de distintos lugares, de distintas escuelas, institutos privados, muchas cosas que hay dentro de la universidad para lograr esto. En realidad, tal vez en este momento
el movimiento estudiantil está un poco limitado, está resurgiendo, se está trabajando demasiado, pero todo es un proceso, no podemos tener un movimiento muy fuerte de un rato a otro debido a las cosas que se dieron como eran las que mencionaban Jorge, ¿verdad? Regresando un poquito a cómo estuvieron trabajando los estudiantes y cómo se organizan luego de que no hubiera un precedente de organización estudiantil y regresamos a una organización constante en donde ellos recuperan la AEU como tal, podemos ver de que ellos inician y vemos acá cómo incluso las metodologías cambian, ¿verdad? Porque ellos lo hacen en un grupo de WhatsApp. Y ese grupo de WhatsApp, por comentarios me he enterado, actualmente dentro de eso conozco a Julio Fragio, representante de veterinaria, Gabriel Moreira, también está Luis Ventura, Haroldo Yoc, Marlon González, que también participó dentro de eso, y ellos me comentan de que el grupo se llama Bloque Estudiantil, y dentro de este grupo empezaron a tener muchos intercambios de ideas, y esto es lo más interesante, que a pesar de que en algún momento se pelearon, en algún momento dijeron muchas cosas, llegaron a desacuerdos, acuerdos, pero llegaron a una meta. Y vemos cómo se fueron trabajando dentro de eso. Incluso varios de ellos comentan que en el honoris causa entregado a Robin García, el 2 de agosto fue una de las actividades más grandes. Y es en donde empiezan a trabajar. Este es un precedente muy importante. Luego se da la marcha del agua. Luego de esto se da el desconocimiento, que hay un montón de estudiantes, creo que todos o la mayor parte de estudiantes conocemos esa fotografía tan emblemática en donde hay varios estudiantes alrededor que están leyendo el desconocimiento a la transitoria que está en ese momento y cómo se ve una fuerza estudiantil en ese momento. Y es lo que los mueve. Y diferentes estudiantes de agronomía juegan un gran papel acá, cómo ellos se movilizan, cómo ellos se organizan, de igual manera ciencia política. Pero acá vemos algo importante. Hasta el momento no hay mujeres dentro de este consejo consultivo como tal. Luego de esto que se haya dado, empiezan a involucrarse mujeres. Tenemos a Neidy Huracán, que es una de las personas que participa, Valesca Contreras también, Aurora también participa, también participa Nedra, ella era en ese entonces presidenta de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social y también vemos un poco en la línea porque varias asociaciones están siendo recuperadas dentro de este movimiento y vemos cómo la fuerza empieza a resurgir porque en un momento no había nada y empieza a resurgir de nuevo, a tomar fuerza, a recuperar las asociaciones como tal, a recuperar la Asociación de Trabajo Social que estuvo cooptada por mucho tiempo y empiezan a hacer muchas cosas. Vemos cómo la fuerza estudiantil en ese momento, en este lapso, desde el 2015 empieza a resurgir y vemos también algo importante que sucede en el 2015. Un presidente, una manifestación masiva y a través de eso empieza a resurgir. Realmente vemos cómo el tejido, el movimiento, la fuerza empieza a cobrar vida de nuevo. Y es muy importante porque vemos a muchos estudiantes como tal participar, vemos una línea de tiempo muy organizada dentro de estos acontecimientos, cómo empiezan a crear denuncias ellos porque los intimidan, porque los están llevando a algo que no estaba tan lejos de lo que comentaba Jorge, como lo había dicho anteriormente. Yo me recuerdo de algo así muy, muy presente, y en ese tiempo yo ya estaba en la universidad, y es cuando entregan el padrón electoral, y había una multitud enorme dentro de rectoría exigiendo que dieran el padrón electoral para que se pudieran llevar las elecciones como tal, para que tuviéramos fuerza y para que no se la dieran a las personas que ya los tenían. Se hacen muchas cosas dentro de este contexto, cosas muy puntuales que los estudiantes exigen. Luego de eso podemos ver que se dan las elecciones y empieza de nuevo a ver cómo resurge de nuevo manifestaciones, mucha coyuntura, porque teníamos a un presidente como Luis Morales en ese entonces,
se empiezan a dar distintas cosas, distintas direcciones, distintas cosas que el movimiento empieza a mover y sigue latente. Eh, la recuperación de AEU, sin duda alguna, es un precedente histórico, un precedente que marca también el liderazgo de muchas mujeres. Tenemos a Lenina García liderando AEU, logrando muchas cosas realmente. No había un consejo consultivo, anteriormente sí lo hubo, y luego tenemos el consejo consultivo, y con asociaciones como tal, tenían alrededor de 8 asociaciones, si no mal recuerdo, y empiezan a crecer, y es en donde vemos cómo va creciendo la fuerza estudiantil, a pesar de que hay algunas asociaciones que tal vez no llegan a un acuerdo como tal, pero logran hacer muchas cosas. Eh, Tener una sede en donde el estudiante pueda ir, tener un espacio físico, tener a dónde abocarse. Realmente pueden verse muy simples las cosas, pero uno no lo vive hasta que está acá. Y lo digo así muy puntual, porque estar desde afuera, uno dice, pues que tal vez no están haciendo nada o tal vez están dando cosas, pero dentro del movimiento estudiantil, dentro de la asociación como tal, se hacen demasiadas cosas. Y yo no me imagino en este momento, en este contexto el cual estamos ahora, en una pandemia, si no hubiera una asociación de estudiantes universitarios, estaría muy difícil todo. Nos hubiera costado demasiado. Los estudiantes de primer ingreso como tal están en desbalance, no saben ni qué hacer, y se han acercado varios a esto. Realmente es de agradecer a las personas que se organizaron en su momento y tuvieron el valor de realizarlo, porque tanto mujeres como hombres tienen un papel de suma importancia en este momento. Cómo se organizan, cómo realmente resurgen, cómo realmente empiezan a organizarse. Y esto es una de las partes más importantes, cómo distintas asociaciones empiezan a movilizarse, cómo distintas organizaciones también empiezan a cobrar vida, porque también hablamos de asociaciones como tal y colectivos también como tal, que empiezan a resurgir dentro de la universidad y empiezan a trabajar y hacer el trabajo hormiga necesario dentro de sus unidades académicas, perdón, como tal. Vemos muchas cosas que pasan dentro de este contexto, vemos cómo se ganan las primeras elecciones democráticas, y como digo nuevamente, el hecho de que hubieran elecciones democráticas luego de mucho tiempo se marca un precedente muy histórico. Y es de aplaudir a los estudiantes que hicieron esta lucha, que en su momento crearon las bases sólidas para lo que tenemos actualmente, el trabajo que se ha realizado, muchas de las cosas que los estudiantes ahí tienen, y como decía, tal vez no son renombrados, tal vez no tienen el reconocimiento como tal, pero sin duda alguna hicieron un gran trabajo. Eh, hoy por hoy tenemos una asociación recuperada, tenemos también distintos representantes, tenemos consejo consultivo, tenemos en este momento tal vez no físico, pero tenemos una sede para poder ir, tenemos el apoyo estudiantil para que sean más fáciles los procesos administrativos como tal, para poder, a pesar de que tal vez haya muchas diferencias, pero hay esa fuerza, ese empezar al tejido, y yo creo que por lo menos siempre he considerado esto. Es importante tener bases nuevas dentro del movimiento estudiantil. Es importante crear y tener una solidez, porque si queremos regresar a la organización que nos mencionaba Jorge, a ver tantos estudiantes en la universidad realmente interesados por lo que está pasando, estudiantes que les interese el proceso, no solamente votar porque me regaló una champurrada o café, realmente estar interesados en el proceso, porque al final va a ser alguien que me va a representar, una persona que va a dirigir muchas cosas. Llegar y tener esa fuerza como tal es de trabajar y trabajar bases, trabajar muchas de las cosas, porque en su momento la AEU, como mencionaba Jorge, no podemos tenerla de una noche a otra, ¿verdad?
lleva un proceso. La organización incluso que ellos tenían les llevó un proceso, llegó a trabajar, llegó a dialogar, llegó a acercarse a distintas unidades académicas, tener el acercamiento con el estudiante de primer ingreso, tener esa interacción, porque esto es lo que se necesita para poder tener las bases sólidas necesarias. Y no lo vamos a lograr de un momento a otro. Esto es un proceso. Realmente hablar de cómo decayó el movimiento estudiantil y cómo se ha ido recuperando, si es una suma, esto no se va a recuperar obviamente de la noche a la mañana. Hay cosas que van a llevar tiempo, que realmente se dedicaron a debilitar tanto el movimiento estudiantil que existe una parte de miedo, y lo digo así, de miedo, porque entre tanto conservadurismo que hay dentro de la sociedad como tal, entre tantas cosas que hay dentro de la sociedad guatemalteca, existe ese miedo, porque, ay, no, no te vayas a meter en eso porque te van a matar, o no vayas ahí porque yo no te quiero ir a encontrar en una cuneta ahí en una bolsa, y es el miedo que los papás tienen, y ese miedo, esa parte mental, esa parte de psicosis se la transmiten a los hijos, y varias personas no se involucran porque me puede pasar algo, porque me pueden matar, porque me pueden desaparecer, y, y es una realidad la cual vivimos, y hay que hablarlo como es, porque eh, tanto el conservadurismo como tal y el miedo implantado en la sociedad es una de las cosas que realmente sobresalen, y podemos tener muchas consecuencias de ello. Desinterés estudiantil, eh, personas que solo llegan a sentarse en un escritorio, bajan de regreso, muchas de las cosas del cual nos informan de lo que está pasando dentro de la universidad, dentro de su unidad académica, dentro de su aula, y el miedo a denunciar, porque esa es una de las cosas que tenemos que hablar, y debemos de ser muy concretos. El movimiento estudiantil como tal debe ir recuperándose poco a poco. No tenemos tal vez la fuerza, como mencionaba Jorge, que podemos tener estudiantes de todas las carreras como tal y poder hacer muchas cosas. Tal vez no lo tenemos, pero es un proceso en el cual se debe de trabajar, un proceso el cual debemos de tener presente, y no es todo agüita mágica para saber cómo hacer las cosas. Es un proceso en el cual obviamente están a cometer errores, pero para eso necesitamos organizarnos, tener una fuerza, el potencial como tal para poder llegar a distintas cosas, y poder tener de nuevo la fuerza estudiantil que lo mencionaban. Incluso vemos que hace unos años, aproximadamente 4 años, empieza de nuevo a resurgir el movimiento de educación media. ¿Y qué es lo que pasa? A Brenda Viviana Domínguez Girón, estudiante de Comercio 2, la atropellan, y vemos ahí cómo es un atentado grande al movimiento de educación media, y cómo en Comercio 2 empiezan a organizarse, empiezan a manifestar, empiezan a tomar su escuela como tal, por un derecho el cual ellos merecían, el cual no tendría que haber una muerte dentro de este establecimiento para que los quisieran escuchar. Y vemos cómo de nuevo apagan y callan el movimiento estudiantil de educación media. Y es muy grave porque vemos muchas cosas acá que de nuevo empiezan a opacarse, y que hacían esos muchachitos manifestando, cuando en realidad tienen todo su derecho. Los estudiantes de educación media, los estudiantes de la universidad tienen todo el derecho de realizarlo, y es como les digo, hay un miedo impregnado en la sociedad de que no salgas porque te va a pasar eso, o no salgas porque te va a pasar aquello, y acá empezamos a ver también un poco de cómo las mujeres empiezan a tener este liderazgo, porque tanto como en la AEU pasada, en el Consejo Electoral, como en el Consejo Consultivo, en esta AEU como tal, incluso en la lucha que se dio en Comercio 2, fueron dirigidas a mujeres. Y es muy importante mencionar esto, porque tal vez la chica de Comercio 2 en su momento vio muchas amenazas, la intentaron secuestrar, y son cosas que tal vez no se hablan porque no muchas personas se involucraron dentro del proceso. También vemos cómo Lenina fue intimidada muchas veces, cómo muchas de las compañeras que estuvieron anteriormente
en el Consejo Electoral y en el Consejo Consultivo se vieron intimidadas por muchas personas. Y vemos acá otra de las cosas, porque no es lo mismo en una sociedad tan machista como en la que nosotros vivimos, encontrar y que una mujer participe, porque ¿qué está haciendo ella? Ella tendría que estar en otro lugar. Y son esos comentarios que nosotros estamos tan expuestas como tal a escuchar siempre, y que por qué ella está dirigiendo y que por qué está haciendo esto, que de plano mm, lo hizo por favor político, y vemos tantas cosas que hay dentro del contexto como tal, que realmente es tristeza y hay muchas cosas que hay que trabajar aún más. Pero lo más grave es de que eh, no tan fácil nuestros padres van a dejar que participemos, y vemos cómo el movimiento feminista acá también entra y crea esta fuerza, esta lucha, eh, una fuerza realmente en la cual nosotras nos sentimos bien, estamos como hermanas, estamos trabajando juntas, tenemos la parte de sororidad y todo esto, y cómo empezamos a tejer y entretejer y crear muchas colectivas, tener más fuerza como tal. Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, a mis padres le dan mucho miedo que salga, que vaya a tal lado, y soy mujer, y el miedo de que no regrese, el miedo es de que por ser representante estudiantil me hagan algo malo, que por ser mujer tal vez tenga la muerte más horrible, y son cosas que tal vez los padres imaginan o sienten que va a pasar en ese proceso por el miedo impregnado y por el hecho de ser mujer, y porque la sociedad como tal tiene ese repudio, ese odio, no sé, tan impregnado ahí por una mujer. Y es de suma importancia, porque las mujeres en este momento se rebelan, crean las bases necesarias para llegar, crean la organización necesaria para poder estar presentes, marcan un precedente como tal. Y aquí tenemos el caso de Laura, una estudiante de ciencia política que realmente yo admiro demasiado a Laura. Ha trabajado demasiado dentro del secretariado, ha hecho muchas cosas, ha estado presente a pesar de todo el contexto que tenemos, es algo riesgoso con tantas cosas que hemos estado viendo, desapariciones de niñas, eh, tantas cosas que han estado pasando dentro de este entorno de pandemia, que también nos podemos contagiar y todo. Y vemos ahí a una representante estudiantil presente que está siempre y está trabajando, y no solamente de ella, sino que incluso de las mujeres que están dentro de este secretariado, cómo trabajan, cómo lideran, no solamente dentro de AEU, sino que también en otros espacios. Y eso es lo importante, ver cómo dentro del mismo movimiento y fuera creamos líderes, lideresas como tal, lideresas en clases, lideresas dentro de mi entorno, dentro de mi unidad académica, dentro de la universidad y dentro de mi comunidad. Porque eso es de suma importancia, crear bases dentro de todo el contexto para volver y crear el tejido que se necesita y tener un tejido fuerte. Va a ser, con esto quiero ir terminando, va a ser un proceso algo largo. No tenemos, como repito, el agua mágica o la fórmula para saber cómo vamos a terminar con esto. Tenemos muchos desafíos, tenemos muchas cosas que lograr. Tenemos a muchas mujeres representando, a muchas mujeres con la fuerza y el querer trabajar, pero para eso tenemos que tener una inclusión e ir rompiendo muchos paradigmas, muchos tabús, y ese miedo que, repito, que está tan implantado en la sociedad como el me van a matar, son cosas que realmente se deben de dejar de normalizar y seguir trabajando. Y por último, sin duda alguna, los retos en este momento son grandes y son muchas cosas de las cuales debemos de trabajar, pero los estudiantes que un día lucharon por este espacio representativo para que nosotros estuviéramos acá, esos estudiantes que tal vez no son escuchados y dieron todo por el cual hoy tuviéramos una asociación estudiantil, ellos que no durmieron, ellos que no descansaron, ellos que no se cansaron, ellos que no se esforzaron, ellos que no se dedicaron, ellos que no se dedicaron
que sufrieron amenazas, que sintieron miedo, que no sabían cómo accionar. Gracias realmente por su determinación y por la lucha constante. Y a esos licenciados también que se encargaron, así como es Jorge, que se ha encargado de comunicar a los estudiantes lo que está pasando, lo que pasó, que conozcan la historia universitaria, es de suma importancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Nelly Sutuk, miembro del actual secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Invitamos al licenciado Carlos Orlando Oliva para desarrollar su intervención. El tiempo es suyo, licenciado Oliva. Sí, trataré de ser breve. Primero, bueno, los compañeros ya dijeron mucho de lo que quisiéramos decir, pero tal vez recordarle a Jorge que si hay posibilidad también hay que gestionar que se debe de hacer un muro también para los victimarios, o sea, un ladrillo que represente cada uno de los que han traicionado al país, y eso creo que también es parte de recuperar esa misma memoria histórica, ¿no? Recuerdo en algunos casos con el 89, cuando veníamos caminando de la universidad hasta al Parque Central, y cuando en ese tiempo era sin pagos, y obviamente, como recordarán, sin otros incentivos, a veces bajo la lluvia, etcétera, y gente que veníamos trabajadores, en este caso que no siempre fuimos estudiantes como en algunos casos lo ideal que se quisiera, que pudieran brindar su tiempo, estudiantes de capas medias que pudieran dar un poquito más, y nosotros como trabajadores y estudiantes de noche, aún así participábamos en estas caminatas, ¿no? Y en estas manifestaciones. Y incluso recuerdo una que, solo para recordar que así como había gente que nos involucrábamos un poquito más, también había gente sin mucha memoria, y me recuerdo que en algunos casos compañeros iban gritando por molestar los nombres de algunos dictadores, y a coro todavía la gente decía presente en la lucha, ¿no? Entonces, hasta que nos llegaron a decir en algún momento también los compañeros de AEU que qué pasaba, ahora que entonces nosotros les recordábamos, miren, o sea, qué formación trae también la gente, pues, o sea, no solo era de marchar, no solo es un activismo, o sea que sin teoría no puede haber cambio. Y esa es la parte que a veces se olvidan algunos compañeros, que solo pretenden activar sin fundamentación teórica y la parte de la historia. También tendríamos que estar volviendo, ya que la fecha lo plantea, es superar la nostalgia, ¿verdad? O sea, en este caso estamos en un momento por estas mismas fechas, que recordaremos que todavía algunos abuelos que lo vivieron, y recuerdo yo al menos de la mía, ¿no? Que había un culto a estos mismos dictadores, y todavía la gente en su imaginario de un ubico, e incluso y vemos los mismos monumentos que todavía le ha hecho la derecha a este ubico, a esta Cabrera, ¿no? Que es vergonzoso tener monumentos a ellos, y no así a nuestros mártires, y en este caso a nuestros ejemplos como héroes. Es de recordar muchas veces también eso, la gente olvida, ¿no? Cómo Ubico cobraba el 20% del presupuesto nacional, pues, o sea, la gente dice, no robaba, pero claro, con un 20% no era necesario el robo abierto, ya se estaba dando de esa manera, ¿no? También es importante recordar que en esa añoranza que permanentemente tenemos por el 44, Edelman nos recordaba, un premio Nobel de 1972, que hay un presente recordado, y es que nosotros los humanos estamos permanentemente viviendo ese pasado presente, ¿no? Y máxime, como diría Benjamin, cuando no le hemos hecho justicia a ese pasado. Y parte de eso es redimir el pasado, ¿no? Y por ende a nuestros héroes. Es importante en este caso estar conscientes de esta línea, ¿no? Es también importante recordar la diferencia entre lo que es reforma, lo que es transformación y lo que sería una revolución. Y es importante también porque
En algunos momentos la gente confunde, incluso le quieren dar el tinte de revolución a la de 1871 cuando simplemente fue un reformismo, ¿no? O sea, prácticamente ampliaron la entrada a oligarquías un poquito más cafetaleras antes de las mismas conservadoras, y recordemos que la chalana no lo recuerda, ¿no? Que en este caso vendían al país tanto los liberales como los conservadores, ¿no? Al final de cuentas, aquí en Guatemala los liberales también eran conservadores, por decirlo, en el mismo sentido de opresión, ¿no? Entonces es importante también eso, estar nosotros planteando las cosas, los buenos y los malos, ¿no? Porque también la misma Revolución de 44, a pesar de ser un movimiento popular que incluyó a muchos sectores de la población, hubo un sector que obviamente no lo incluyó, y esa es las poblaciones indígenas. Por eso es que en algunos casos algunos pensadores han planteado que fue una revolución burguesa, ¿no? Y tuve la oportunidad de plantearlo y hablarlo con Poncho Bauer, obviamente, antes de que en alguna de sus algunos de los pasillos que nos encontramos ahí por Económicas, y, y recordábamos esa parte, ¿no? Que hubo cosas que no se hicieron, y una de las que yo le reclamaba, en parte no reclamaba, sino le recordaba, es que los solares, recordarán ustedes que los solares o los beneficios de café nunca fueron dados a los campesinos, ¿no? Y por supuesto tampoco a los ni campesinos mestizos ni a los campesinos indígenas, ¿no? Y en ese caso también era una de las deudas pendientes, ¿no? También recordemos que otra de las cuestiones, por ejemplo, cuando se les daban los préstamos, y esto él me lo planteaba, ¿no? Que cómo se incumplió lo que posteriormente era un proyecto de Bandesa, era que darles a los campesinos préstamos, pero que empezaron a pagar los préstamos propiamente hasta que tuvieran la cosecha, ¿no? Entonces quiere decir que si alguien hacía sembraba árboles, obviamente dentro de 10, por decirlo, dentro de 10 años tendría que estar pagando préstamo. Esta es la parte que a veces que fueron cuestiones que se quedaron pendientes. Bueno, yo también tuve la oportunidad de hablar con Guzmán Bockler, ¿no? Como contándonos estas cuestiones que a veces se dio, y algunas que también tenemos que recordar, como por ejemplo, que a veces no se ve el bosque, ¿no? A veces por estar viendo uno los árboles, y así le pasó a las asociaciones durante el tiempo de la revolución. Y si alguien tiene la oportunidad de volver a ver dentro de los nonostientes de esa época, y verían que incluso los estudiantes les hacían unas críticas un poquito tal vez despectivas contra Arbenz, en el caso por llamarlo de borrachingo, que en un momento que, que no pudieron ver tal vez la dimensión de lo que implicaba y de asumirse en la lucha y la defensa en ese tiempo de la revolución. Y bueno, lamentablemente así nos ha pasado a muchos que hemos estado y no hemos podido ver la dimensión de lo que pasaba. Nos tocó, por supuesto, con los compañeros del 89, con muchos de nuestros amigos que planteaban en esto, ¿no? Y en este caso, como decíamos, es importante recuperar esa parte, pero también ver qué es lo que nos hace falta para poder llegar a ese nivel de esas movilizaciones que hacíamos, ¿no? Y es otro de las agendas pendientes. Normalmente nos tratamos de definir, o sea, en este caso a las juventudes que son diversas, ¿verdad? No solo hay una juventud, sino en este sentido las juventudes que obviamente no van a ser lo mismo, las urbanas o las que están en espacios marginalizados, eh, que las que obviamente hemos tenido el privilegio de estudiar, aunque hemos estado estudiando de noche, ¿no? Pero el mismo hecho de que muchos de los compañeros que teniendo esa misma oportunidad, aún así vemos la falta de conciencia, y eso es algo de lo que nos preocupa también, ¿no? Es importante también esa crisis de imaginario, ¿no? Que estamos viendo con respecto a que muchas veces las asociaciones, y en este caso en alguna medida también habría que ver los compañeros, y con la disculpa que se puedan merecer los quienes no, pero en algunas medidas también se ven como la misma lógica de vanguardia. Y verse uno como vanguardia implica, yo sé, yo soy el dirigente, ¿no? Y
y eso es también un poquito de soberbia, y creo que eso también hay que revisarse y hacerse un examen de conciencia en este caso, ¿no? Bueno, recordemos que los humanos del futuro no son los niños, o sea, los humanos del futuro somos los viejos, ¿no? En este caso, de los que puedan, los que son jóvenes hoy, para que puedan ser viejos con experiencia y que puedan hacer esa misma transformación, ¿verdad? No necesariamente como estamos pensando, niños que en este caso, aunque como país tenemos un bono, se ha llamado un bono demográfico, en el sentido de que tenemos mucha población infanto-juvenil, pero que sabemos que sin formación prácticamente estamos condenados a que va a haber mucho más conflictos y no muchos tipos de conflictos ligados con la razón, sino con violencia, ¿no? Entonces es otro de las agendas pendientes que tenemos y que por supuesto como país nos corresponde a todos, ¿no? Entonces, volviendo, decíamos, ese sentido de coordinar fuerzas a veces implica ser intelectuales de retaguardia, ¿verdad? Como en algún caso planteaba el mismo Boaventura, ¿no? Es necesario esa parte de estar acompañando a los mismos movimientos sociales y algunas cosas de las que, como sabemos, se le critican a esta asociación y la reciente, que obviamente no voy a obviamente defender a la mafia que estuvo previa, ¿no? Pero también hay que escuchar a los opositores, ¿no? Hay algunas ideas y algunos reclamos que también uno hay que estar revisando. Uno tiene que levantarse, como dicen, con el oído de discípulo, porque obviamente no siempre es perfectible y es en este caso, como bien diría, en este caso la parte mítico-religiosa, que en este caso el justo peca 70 veces, 7, ¿va? Peca indefinidamente, va a tener errores permanentemente, pero el estarlo revisando es la parte que lo va a hacer sabio en este caso, ¿no? O sea, porque el injusto nunca peca, por decir, el injusto no comete errores porque se cree que no los cometen. Entonces, en ese sentido, todo el quehacer político tiene errores, y ese caso es el rescatarlos, esa parte de redimir el pasado, y es parte importante, ¿no? Una pregunta que les pudiéramos decir también en este caso es que hasta donde hemos visto y hemos comunicado y hemos preguntado en algunos espacios en jóvenes de educación media, si han tenido contacto con ustedes, si han tenido este tipo de actividades como la que estamos teniendo, ¿no? Con las mismas asociaciones, con estas mismas fuerzas de los mismos estudiantes de nivel medio. Entonces, saber escuchar esa parte es importante. Y como dijimos, es importante que también tendríamos que estar escuchando a los opositores, ¿no? O sea, retomar esos consejos de asociaciones más allá del consultivo, que también incluiría, y es importante saber escuchar a los docentes, a egresados, y que muchos también, como decimos, seguimos siendo estudiantes permanentemente, ¿no? Porque esto de ser estudiantes no solo se queda en ese microespacio que sería las aulas, ¿no? Y obviamente todos estamos permanentemente formándonos y estar estudiando, ¿no? Porque obviamente esa misma transformación que habíamos dicho, o sea, no solo es de contemplar el mundo o interpretarlo, sino que hay que transformarlo, sí, pero obviamente implica que sí tiene que haber una interpretación, tiene que haber un estudio de eso también. Entonces, también tenemos que recordar esta parte, ¿no? Que antes las luchas eran en montañas, en las calles, ¿no? Pero que ahora los medios y las redes sociales también es un espacio, y eso es parte de lo que también tendría que estar más presente. Por supuesto, lo que les pedimos a la asociación y en sí a toda la sociedad concienciada, ¿no? Implica esa verdadera revolución permanente, que aunque suena un poco difícil, como lo planteaba en este caso Trotsky, una revolución permanente, es prácticamente imposible en lo concreto, pero como un ideal es viable, porque es necesario también que haber espacios de reflexión. No siempre se puede estar simplemente renovando todo, ¿no? Tiene que haber procesos de maduración a la vez de esto, ¿no? Entonces también tenemos no caer en el fetiche de la representación, ¿no? En el fetiche de la representación normalmente el representante se cree que él es el soberano, ¿no? Y cuando el representante es el que está en lugar mío, ¿no? Y en este caso tiene el sentido
de representarme cuando yo no me puedo representarme. Entonces implica este poder obediencial, no implica hacerse soberano, sino que es el primer servidor y es un poder, como diría tanto Evo Morales, y en sí lo tienen prácticamente desde los inuit hasta los compañeros mapuches, la idea del servicio, o sea, esa idea de mandar obedeciendo, ¿no? El mandato siempre y cuando yo esté obedeciendo, en este caso al soberano. El soberano es la comunidad política y en este caso los compañeros, como tal, respondemos completamente a los estudiantes y esa sería otra de las preguntas, ¿no? Yo, lamentablemente, y esa es parte de las críticas que también se tienen que hacer, ¿no? Yo escuché varios de los compañeros de la anterior asociación, que todavía eran estas de cambio, es decir, ahora lo mismo que le escuché, por cierto, a gente de derecha defendiendo a Jimmy Morales, ahora nos toca dirigir a nosotros. Si no les gusta, hagan algo para que voten por ustedes, ¿no? Entonces, esa parte creo que es un poquito difícil de aceptar, ¿no? En este caso, hasta la palabra dirigir implica no estar esta asociación que estamos diciendo, en vez de ser vanguardia, tiene que ser retaguardia, y a veces simplemente acompañarla. Y eso es parte de las críticas que creo yo que siempre se deben de estar tomando en cuenta. Por supuesto, no vamos a vivir siempre de las críticas que nos están haciendo, pero saber escucharlas, aunque sea que no tengan obviamente voto, pero que sí saber en un determinado momento ese análisis, esa crítica que se nos está haciendo, es un estudio gratuito que se nos hace y hay que revisarlo en alguna medida. Ser humildes en eso cuesta, pero es necesario, ¿no? El máximo consenso posible obviamente sería uno de nuestros ideales dentro de estas mismas organizaciones, las asociaciones, en este caso, que aunque no hayan ejercido, en este caso, el secretariado de AEU, estar permanentemente escuchando a las asociaciones, y eso es importantísimo, como estábamos diciendo, ¿no? Y la mayor participación de todos los afectados, que implica también, creería yo, eso ustedes obviamente es decisión de hacerlo o no, es gestionar las horas de pago, aunque suene un poco contradictorio, pero creo que sí es necesario, es un trabajo que se está haciendo y que eso ayudaría a transparentar también las mismas formas de qué se ingresa y cómo se utiliza, ¿no? Entonces, a nivel de horas de trabajo que se está dando, porque implica el acompañamiento, ustedes de estudiantes muchas veces tienen que abandonar sus propios estudios, y yo he conocido compañeros en nuestro tiempo, ¿no? Que dejaban prácticamente incluso de trabajar incluso de asistir muchas veces a las clases por eso mismo, ¿no? Por asumir esa lucha, y esa es la parte que obviamente se les agradece, ¿no? Hay que escuchar esta parte. A mí me gusta esta frase que dice, la he dicho en otros espacios, incluso en partidos políticos, ¿no? Que decía Gramsci, dice, cuando no te critica la derecha, algo debes de estar haciendo mal. Y en este sentido es cuando no estamos así, cuando no estamos en el medio criticando, es porque estamos muchas veces del lado de ellos. Y esa es la parte que también nos invita a estar reflexionando en nuestro quehacer. Y siempre, por supuesto, sabemos que es difícil la lucha estudiantiles, y por eso mismo es ese mismo agradecimiento que le damos, ¿no? Y termino con esta frase que también me gusta mucho también de Gramsci. Dice, instrúyense, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Y con eso terminamos. Un revolucionario saludo a todos y a todas. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Oliva, docente de la Escuela de Ciencia Política. Pues la verdad, intervenciones bastante interesantes, intervenciones pues que nos hacen reflexionar y nos hacen rememorar la importancia del movimiento estudiantil en esta lucha constante por la construcción de la democracia y la libertad en nuestro país. Es una lucha que no termina, es una lucha que se mantiene y definitivamente las revoluciones como símbolo de triunfo de la juventud.
A todos los presentes les agradecemos el tiempo por haber atendido a esta invitación que hizo la Escuela de Ciencia Política para poder desarrollar este conversatorio, la Revolución de Octubre de 1944 y el Movimiento Estudiantil Universitario, un encuentro intergeneracional. Les pedimos las disculpas del caso por los minutos de atraso y les agradecemos nuevamente su asistencia a esta actividad. Que tengan todas y todos muy buenas noches.